Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de El Conversatorio, este espacio que hacemos junto con ustedes, ya que son ustedes quienes nos mandan las preguntas para nuestros invitados. Y hoy va a ser un programa bien interesante. Tenemos a un gran conversador, una de las personas a las que le podemos aprender un chorro de verdad. Pero no les platico más, de esa forma es como comenzamos esto que es El Conversatorio. Oigan, y nuestro invitadazo del día de hoy, nada más y nada menos que es escritor, periodista, actualmente el director del Fondo de Cultura Económica, un gran admirador de Francisco Villa. Y si ustedes no han visto, por cierto, el gran trabajo que ha hecho para documentar a este gran personaje histórico, tienen que hacerlo. Están realmente pues todos sus trabajos en YouTube. Nada más y nada menos que con nosotros, Paco Ignacio Taibo II. Y solo por si ustedes tienen todavía ahí algunas dudas de qué onda con él, pues preparamos este que es el termómetro de Paco Ignacio Taibo II. Todos lo conocemos por su trayectoria en las letras, su enorme labor en la promoción de la lectura y últimamente como director del Fondo de Cultura Económica. Pero mejor dejemos que él mismo se presente. Yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho a llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones, los traidores, traidores, los enmascarados, enmascarados, los culeros, culeros. En general peco de hocicón, como todo el mundo habrá podido notar en estos últimos 6 meses. ¿Y te preocupa? No. En 2018, Paco Ignacio Taibo II se volvió tendencia en Twitter cuando propuso la expropiación de las empresas que no apoyaran el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Día 1 de López Obrador, ya no en Los Pinos, sino en su casa, y la reunión con los 40 capitostes de la economía mexicana, más las transnacionales que le dicen, como suban los salarios de esa manera, nos llevamos las empresas a Costa Rica. Si ese mismo día en la noche no estamos en la calle, a lo largo y ancho de todo el país, 15 millones de mexicanos, diciendo, si intentan llevarse las empresas, expropien. ¿Y cómo olvidar este clásico? Que ahora pasa a la Cámara de Diputados y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Y con esta franqueza que lo caracteriza, ha sido muy crítico del papel de Morena tras ganar la presidencia de la República. Morena se ha convertido cada vez más en un partido blandengue, burocrático, electoralista. Perdió su esencia social, hombre. Se volvió un partido de buscachambas, de ascenso de la pirámide. No su base, sorprendentemente. La base de Morena sigue siendo de izquierda. Y ya de paso, le mandó un mensajito a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca. Pues ahí está nada más y nada menos que Paco Ignacio Taibo II. Paco, ¿de usted o de tú? De tú. De tú. De usted depende. Si traes preguntas, ya le cambio al usted. Ok, eso me agrada. La verdad es que las preguntas son de la gente y entonces esta dinámica pues justamente es charlar de lo que pregunta la gente. Y bueno, salimos, Paco, a la calle a preguntarle a la gente o a pedirle a la gente que te mandara algún mensaje. Hay de todo y siempre comenzamos pues con, digamos, los guayabazos. Hay quien ha aplaudido muchísimo tu labor en el Fondo de Cultura Económica y si me permites, y para irnos rápido porque sé que eres un gran conversador y yo tengo mucha curiosidad de platicar contigo, pues vamos a ver qué te mandó a decir la gente por ahí en la calle. Yo digo que es muy bueno, ¿no? Porque pues mucha gente no conoce pues el autor de ese libro y lo compran y pues les gusta, ¿no? Y hay varios libros que ni tan siquiera conocemos uno. Pero hace poco estuvieron en la feria aquí en Ángela Peralta. Tuvo 15 días. Y pues yo digo que si no diera el resultado, pues no vinieran aquí a ponerse. Está hablando de la labor de las ferias del libro y junto con esto, Paco, pues hay además unos mensajes que nos hicieron llegar a través de Instagram. Uno de ellos, y lo leo textual, dice: solo puedo agradecerle a este maestro tan cabrón, gracias, es lo que te mandan decir por un lado. Y te preguntan también, Paco Ignacio, pues ¿qué futuro le ves tú al Fondo de Cultura Económica? Ok.
Yo creo que el fondo ha adquirido ya un muy buen nivel y vamos hacia adelante. Hemos logrado una campaña de fomento a la lectura muy amplia. 21 para el 21 fue un éxito enorme cuando repartimos 2 millones de libros. Estamos en las ferias y en los tendidos y en los tianguis de los lugares más apartados. Revivimos la red de librerías, bajamos el precio de los libros. Si esta tendencia prosigue y está avanzando en este sentido, yo creo que saldremos al final de este sexenio con un fondo más popular, más fortalecido y más acorde a los nuevos tiempos de nuestra sociedad. Hay una pregunta por ahí que seguramente haremos más adelante, pero te decían si todavía hay tiempo como de terminar con esta narrativa, si no mal recuerdo, decía la pregunta, que se tiene narrativa en cuanto al tema cultural que dejó el legado neoliberal. ¿Dará tiempo todavía, Paco? Yo creo que se cayó por sí sola y se desmontó. El neoliberalismo en materia de cultura era lo mismo que en todos los otros espacios. El botín, la ley de la máxima ganancia, el negocio. Y cuando haces cultura en un país como el nuestro, la prioridad son los ciudadanos. Entonces, esta narrativa se está desmontando. Hay fuertes tensiones, hay firmes defensores del neoliberalismo. Digo, hay algunos que si sus madres cotizaran en la bolsa ya las hubieran vendido, pero afortunadamente no. No, bueno, sí. Paco, perdón, no, sí. Si esperabas que tuviera pelos en la lengua, me hubieras dicho y no me afeito la lengua. Por supuesto que no. No, pues justamente por eso te invitamos. Sabemos cómo está el asunto. Paco, la gente además está muy interesada por tu trabajo y de hecho antes de comenzar con el programa, pues ya platicaste un poquito de tu trayectoria. Te hacía una pregunta que tiene que ver justamente con tu trabajo como productor. Una de ellas, pues es sobre tu documental. Bueno, tu trayectoria está, dentro de tu trayectoria están los libros, todos conocemos los de historia, pero también pues has sido un gran escritor de la novela policíaca, de los detectives. Y hay un documental por ahí en Netflix. Lo que te preguntan es, a través de Instagram, es qué tan involucrado estuviste tú en la producción. La gente tiene curiosidad por saber, pues, si nada más escribes o si te metiste de lleno a la producción. No, en el caso de la nueva producción de las novelas de Velasco Arán, la serie que yo escribí, he mantenido una cierta distancia y quiero luego verla. Hay que ser muy respetuoso cuando una de tus obras va a la televisión, al cine. Tú eres el responsable de lo que dices en tus novelas. De la película es el director y de la serie son los directores. Y quiero verlas y en principio pues traté de no molestarles en el proceso, revisé algunos guiones, pero incluso ni eso quería hacer. Quería dejar que siguieran su camino. Debe ser libre, digamos, el director. Mira, no hay mayor lata que tener a alguien subido en tu hombro hablándote en el oído, colegas. Y tener al escritor diciéndote, así no es, así no debería. No, déjalos. Ellos están haciendo su versión de las novelas de Velasco Arán, adelante. Ahora, digo, hay digamos, desde la época del teatro, desde que se hace la gente que hace teatro, pues hay como, digamos, cierta licencia en poder cambiar un porcentaje del guión original. ¿A ti no te molestaría? No, es su versión. La versión que está haciendo Netflix es la versión de Netflix. Okay. Mis novelas son mis novelas y ahí las pueden comprar en las librerías. ¿Cómo te va con eso, Paco? Me refiero a las regalías. Sí, en un país donde carecemos de lectores, donde no leemos ni un libro en promedio por persona, digamos, ¿cómo le van a los escritores? A los escritores no sé, tienes que preguntarles uno por uno. Yo lo que sí sé es que gano más dinero por derechos de autor de 80 libros publicados a lo largo de 40 años o 50 años que el salario magro que cobro en el fondo. Bueno, pero son 80 obras. Pues sí, es acumulado, ya son años y años de estar publicando y ediciones van y ediciones vienen. Y tengo ediciones de mis libros en 20 y tantos países. No, bueno. Ya es el triunfo de la persistencia, no el del talento. Un poco esta es la idea de hacer, digamos, estos libros, no quiero decir económicos por baratos. Me refiero, los libros del Fondo de Cultura Económica, sobre todo a partir de que tomaste tú las riendas, pues hay libros de 10 pesos, o sea... Sí, señor. Está genial eso. Sí, señor. Y era una de las intenciones. Hay obstáculos para que este país sea un país con mayor número de lectores, el precio de los libros, los errores en la educación media
que hacen la lectura obligación y no diversión. Y desde luego la falta de cultura de la librería y la biblioteca, donde la gente no se siente a gusto, no sabe qué pedir, no sabe qué le interesa. O sea, hay un problema de promoción del libro en concreto. Cuando tú entras a una librería, una biblioteca, ves los árboles. ¿Todos? No, ves un bosque, ves una selva, no ves el árbol. ¿Qué libro de los que hay aquí me interesaría? Entonces hay que hacer un gran trabajo de promoción entre la gente, que es la otra cosa que hemos hecho en el fondo. Muchísima promoción, sí. Sí, sin duda. Paco, evidentemente, pues dentro de las preguntas que hace llegar la gente, pues vienen también los temas políticos, ¿no? Y entonces a través de Instagram te pregunta, por supuesto, ¿cuál es tu candidato para el 2024? No tengo. No hay. Y te digo por qué. Ajá. En el fondo de mi cabeza, en mi fondo de corazón, yo ya decidí, pero no voy a entrar al debate público, porque me parece que sería acortarle el tiempo de operación de Andrés Manuel el empezar a pensar quién debe sucederlo. Habrá su tiempo para buscar sucesor desde una candidatura de Morena, pero en tiempos como estos dejemos que Andrés siga gobernando, lo está haciendo muy bien. Ahora, digo, entiendo perfectamente que no te puedes decantar por un hombre. ¿El proceso cómo lo ves? ¿Te gusta la idea de la encuesta? Sí y no. No me molesta la idea de una encuesta, pero me molestan las ideas de las encuestas abiertas. O sea, ¿quién quieres que sea el candidato de Morena en las próximas elecciones? La haces abierta y le preguntas a un señor que es carnicero y que es panista y ¿qué te va a decir? Pues el peor, seguramente. Pues yo diría. Y le preguntas a un priista de los primos de Alito que andan por ahí sacando dinero de los cajones, ¿qué te va a decir? Entonces, no, estoy a favor de las encuestas, pero las encuestas que le preguntan a la militancia de Morena y a los simpatizantes de la izquierda quiénes quieren que sea su candidato. Pero no tengo problemas con las simpatizantes de la encuestas. izquierda, ¿cómo los detectas si no están afiliados a Morena? Porque la primera pregunta de la encuesta es: ¿usted simpatizante de la izquierda y es miembro de Morena? Okay. Y los que te digan que no, dices, bueno, pues que te haga la encuesta entonces el PAN o el PRI o el PRD. Desfílele. ¿Sí? Sí. Tendría que organizarla el propio partido, entiendo. Sí. Entonces, nada de meternos con el No, INE. el INE ni de lejos. Esos cuates no les prestaría las llaves de mi refrigerador. Sí, claro. Ahora estaba viendo unas críticas, bueno, ha habido un chorro de críticas hacia el INE, un montón, ¿no? Un montón. Y la respuesta del INE siempre ha sido: nosotros no hicimos la ley, nosotros nada más la aplicamos. ¿Sí? ¿Tú coincides con esto, Paco? No, no coincido. Me parece que el INE es parcial y lo ha sido siempre y está sesgado y trae boleto. Debería terminarse ya, pues que digamos, la presidencia. Si tú pudieras, quitarías ya de la presidencia en este momento a Lorenzo Córdoba y seguramente así Si lo yo ocurriría. pudiera, no estaría ahí desde hace muchos años. Pero yo no puedo. Sí, claro. Yo dirijo el Fondo de Cultura, que hace libros, ni modo. Ya sé. Oye, a ver, más preguntas de la gente. Está muy bueno. ¿Qué integrante de Morena le cae mal a Paco Ignacio Taibo II? Me reservo mi opinión. Así como no voy a entrar en el debate de quién es mi candidato o quién me gustaría para suceder a Andrés en la presidencia, no voy a entrar en la lista de los sapos. Hay tantos, además, que no es de preocuparse. Sí, claro. Ahora, si en la ideología, en la conciencia de Andrés Manuel estuviera el reelegirse, si se pudiera, porque entiendo que él no quiere, es lo que ha dicho públicamente, ¿tú lo apoyarías? ¿Tú ves bien que pudiera reelegirse Andrés Manuel? Yo veo bien que pudiera reelegirse Andrés Manuel si quisiera reelegirse, y como no quiere, veo bien que no quiera. Seguramente. Digo, a mí me parece, digamos, desde una lectura periodística, desde mi punto de vista, que él tiene muy claro que quiere pasar a la historia como el presidente que hizo el cambio y no le interesa después desgastarse con pues alguna reelección que iría en contra de lo que ha dicho. Me parece que sufragio efectivo, no reelección maderista, lo tiene clavado en la ideología y me parece correcto. ¿Algún modelo similar al que tienen en el país, por ejemplo, como en Estados Unidos? A lo mejor reducir el tiempo de presidencia con posibilidades a reelegirse un año. No, yo creo que no. Yo creo que está bien como lo formula Andrés. Presidencias largas para poder hacer cosas, pero a mitad de mandato el derecho a preguntarle a la gente, ¿sigo o me voy? La revocación me parece correcta y debería aplicarse en todos los niveles del aparato del Estado. Gobernadores, presidentes municipales. Sí. Yo ahí sí
coincido contigo de manera personal. Sí, claro. O sea, la revocación creo que ha sido un buen ejercicio pese a todas las críticas. En principio dejó claro que él mismo propone que le digan vete o quédate. Y me parece correcto, fue un ejercicio democrático, la mayoría que opinó lo dejó claro. Sí, sin duda. Ahora, ¿ves desde tu punto de vista un desgaste, digamos, de Morena tras las pasadas elecciones? Yo creo que al revés. Creció. Y va a crecer más, les vamos a pegar en el Estado de México por hartazgo ciudadano. El problema es que tenemos una derecha enfrente que es muy chafa. La derecha partidaria está totalmente quemada, desgastada, involucrada en procesos de corrupción, de abuso del poder, de mentiras, de doble moral. Y ha venido a ser suplida por una derecha de opinócratas, opinódromos, aparatos informativos, televisiones, radios. Esa es la nueva derecha real. Y ahí está, flotando en el aire. Yo creo que la gran batalla, la de hoy, es la batalla por la información. Ok. Sí. Hablando de esto, y me quedé pensando porque justamente hay una pregunta que entiendo que está relacionada con eso que tú dices, las opiniones en medios que, bueno, ya sabemos, nos han criticado durísimo los medios tradicionales por mucho tiempo. No, yo creo que no con falta de razón, o sea, sí hay un trasfondo. Pero te hacen llegar una pregunta y te dicen, ¿Paco Ignacio Taibo II es grosero por convicción o le gusta hacer enojar a Denise Dresser? No, Denise Dresser se enoja sola, es demasiado aristócrata para sobrevivir en una sociedad popular. Y la idea grosero no me gusta del todo. Hay malas palabras y buenas palabras, pero lo que realmente hay es palabras correctamente usadas. O sea, pendejo no es per se una mala palabra. Describen el lenguaje es un uso popular, es un uso social. Describe un tipo de idiota superior. O sea, si eres tonto, eres tonto. Si eres baboso, eres baboso. Si eres pendejo, pues entonces a lo mejor eres priista, además, y expresidente. Oye, ¿qué onda? Bueno, ¿tú qué piensas? Aguante la vara. ¿Tú qué piensas? Usted me lleva a una esquina y yo salgo de ella. No, y me encanta. Y no me parece grosero, porque el lenguaje es un lenguaje de uso. O sea, las palabras significan lo que la sociedad ha hecho que signifique. Entonces, es como ridículo. En el siglo XIX mexicano no se podía decir vacinica, ¿sí? Y Guillermo Prieto se burlaba en un poema de un obispo que se negaba a usar la palabra vacinica y decía, pues si eso es, para eso sirve, ¿no? Como ahora nos espantamos de repente en las palabras, como dices, sí. Yo no me espanto, yo tengo la lengua afilada. Bueno, sí, me refiero, digamos, al... Pues porque soy escritor, hombre, tengo la lengua afinada porque soy escritor y yo uso las palabras para contar historias. Y te vuelvo al ejemplo del tarado, menso, baboso o pendejo. No, pero es cualquiera que quieras manejar y usar. El lenguaje es algo que se usa y entonces de lo que te pueden acusar es de usarlo mal. Eso sí me parece válido, ¿no? Pero no de usarlo, ¿no? Hablando de usarlo mal, a mí no me gusta el bien o el mal, pero digamos, ha habido una crítica sobre este tema, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. Sí. Hay quien, pues, sencillamente no le gusta. ¿Tu punto de vista cuál es? ¿Sí? A ver, vamos a darle una vuelta de regreso. Usarlo mal. Conozco una panda de adolescentes que usan la palabra güey en 37 versiones diferentes. Oye, güey, dime, güey, pasa, güey. Ese güey. Y tú dices, no, el lenguaje es mucho más rico con que eso. El lenguaje te permite 72 variables de adjetivos diferentes para calificar a alguien. Cuando recortas tu lenguaje a muy pocas palabras, lo estás usando mal. A eso me refiero, el mal uso de ciertas palabras, ¿no? Un buey con B es un güey que jala un arado, si tienes arado o si tienes buey, porque si no puede ser burro. Pero un güey con G hay que darle su significación precisa y no usarlo como si fuera
caballo de batalla para tener un lenguaje de 700 palabras activas, mano, que es como que da tristeza. Es por un lado, retrocediendo un poco sobre buenas y malas palabras. Retomo, si hablamos del uso del lenguaje inclusivo, digamos, como una lucha social en donde un sector de la población quiere reconocerse o quiere ser reconocido como no binario, no una cuestión de género, de reconocimiento. Volverlo una retaíba de lo políticamente correcto, ellos y ellas. Cuando el genérico que usas son ellos, o cuando tienes mayoría de presencia femenina, yo uso ellas, ¿sí? Aunque haya una presencia masculina menor. O sea, no es tanto lo políticamente correcto, que es puramente formal, sino el respeto por la calificación, ¿no? Y en ese sentido, está bien darle una palmeada al lenguaje, ¿no? El lenguaje es dinámico. Sí. Tendría que avanzar. Sí, está cañón, porque yo crecí en una sociedad de estudiantes secundarianos que decían vas y chingas a tu madre. Pero ¿por qué no vas y chingas a tu padre? Y cuando alguna de las compañeras feministas me reclama, le digo, déjame ponerlo en contexto y te digo, tienes razón, ¿sí? Ok. Sí, es que te iba a decir, pues porque nos duele más la madre. No, no es cierto eso, no, porque el lenguaje es precisión. Si estás hablando de un personaje masculino, no feminices, ¿no? En último caso, a la mayoría de las madres les tengo más respeto que a la mayoría de los padres. Y más en un contexto actual, sí. Sí, señor. Sí. En una sociedad machista como la nuestra, lo mejor que tenemos son las mujeres. Yo ahí sí estoy completamente de acuerdo, no tengo nada que rebatir ahí. Oye, déjame continuar con las preguntas de la gente, y la siguiente, pues además a mí, de manera personal, me encanta. Me encanta saber esto es un lado que incluso yo tengo. ¿Qué es lo que más te gusta de este personaje, de Pancho Villa? Lo has estudiado durísimo, he disfrutado yo un montón de ver tus documentales. ¿Qué onda? Hacía lo que decía y decía lo que hacía. Esta coherencia entre la palabra y el hecho es fundamental. Pero además había otro elemento que me resultaba muy atractivo en Pancho Villa, que era una versión de la justicia a veces muy primaria, muy elemental, pero muy ruda, ¿sí? De ser justo. Cuando Villa en Canutillo le dicen, vamos a hacer la escuela, ya está lista, ya está el local, ¿cuándo empezamos? Dentro, la semana que viene, en donde está refugiado después de haberse rendido en 1920, le dicen, ¿cuánto van a ganar los maestros, Pancho? Y dice, lo mismo que los generales porque son más útiles. ¿Cómo no lo vas a querer, compadre? ¿Cómo no lo vas a querer a un personaje como Villa? Y así lo hizo, no lo dijo, así lo hizo. Bueno, tú lo documentas en tus trabajos. Y de verdad vuelvo a invitar a la gente, si no han visto el trabajo de Paco Ignacio, concretamente sobre Pancho Villa, entre muchos otros, verdad que es momento de hacerlo. Tienen que verlo, es increíble lo que ha hecho. Paco Ignacio, bueno, independientemente, además, déjame aquí una piedrita en el zapato. ¿Cómo descubriste que la bebida favorita de Pancho Villa era la malteada de fresa? O sea, ¿cuál es la fuente histórica de eso? Haber estado en el lugar y haber tenido registros de 2 de las gentes que entraban a ese lugar, que era un lugar en El Paso, Texas. Mientras estaban cercando Juárez, a él y Orozco se cruzaban la frontera, no había tal frontera, no había raya, no había vigilancia. Y se iban a un changarrito donde vendían, entre otras cosas, dulces, etc. Y hay una foto. Y entonces empecé a buscar testimonios de que... Y encontré los testimonios de un compadre de Villa griego que decía, lo que venía a tomar aquí, a diferencia de Orozco, que era bien chupirul, Villa lo que bebía, y era abstemio Villa, malteadas de fresa. Y yo dije, cuando lo cuente nadie me va a creer, man. Pero está buenísimo el dato. Sí, o sea, nos imaginamos al personaje revolucionario, no, así bigotón, y que llega y echa el aguardiente, y de repente enterarte que Pancho Villa le entraba la malteada de fresas. Bueno, buenísimo. Mira, la pregunta que te comentaba hace rato, que te adelantaba, te preguntan si se podría revertir este golpe disfrazado de blando de la agenda cultural audiovisual neoliberal. Ya contestabas que pues en eso anda, ¿no?
La guerra es la información, compañeros. La agenda neoliberal desde los medios es crítica con mentiras, fake news, lo que tengas, distorsiona, ¿sí? Y lo que tienes que decir, no, espera, ¿de qué estás hablando y qué fue lo que realmente pasó aquí? Entonces, una batalla por la información. La gran batalla de estos momentos de México es la batalla por la información. Déjame preguntarte algo que no es propiamente materia de lo que tú eres experto, pero que me llamó la atención. Están justamente estos destapes, sin entrar en nombres, ¿no? Sin entrar con nombres. Pero ahora, digamos, las 3 corcholatas, como le llaman, salen ahora a redes sociales y vemos a un Marcelo Ebrard ya dando su WhatsApp, y a una Claudia Sheinbaum haciendo su Facebook Live, y a Dan Augusto, ese tipo de cosas. Y lo relaciono un poco con esto que tú me mencionas. La información ahora es súper valiosa. La información en redes y las fake news. De repente no hay como cierto riesgo de caer en algo como lo que ha pasado, por ejemplo, en Monterrey, en donde vemos a un gobernador, Samuel García, y a su esposa, pues que se crearon de una imagen de las redes sociales, que las impulsó y que ahora de repente, híjole, hay un montón de cosas que cuestionarle. O que podría ser como la versión moderna de un Peña Nieto creado desde Televisa y que llegó así. Qué bien que lo dijiste tú, así me lo ahorro. Sí, pero son los riesgos de la democracia. La batalla por la información, corres el riesgo de cuando abres la puerta, entra cualquier baboso a destilar odio, racismo, etcétera, etcétera. Ponemos el costo de la democracia. Y es importantísimo que mantengamos la pluralidad de las redes, no defendiendo a los tarados de la derecha visceral, sino defendiendo el derecho a que opinen. Por ni modo, aunque no nos guste. Sí, mejor eso a no tener democracia. Evidente. A no tener democracia informativa, que eso es lo que me preocupa. Cuando te bombardean desde un noticiero de televisión, con una audiencia aproximada, deben andar ya más bajos de lo que creen, de 400,000 personas o así, te bombardean con cañón y tú tienes una onda para responderles, ¿no? Sí, claro. Está canijo esta desproporción del abuso informativo por parte de los medios. A mí me han pasado cosas notables en el fondo. Por ejemplo, dar una entrevista y de repente ver publicada la entrevista en un diario de la Ciudad de México con una cabeza diferente a lo que yo decía. Y le pregunto al reportero, oye, ¿y esto? Y me dice, bueno, yo hice la entrevista, el que puso la cabeza fue otro. Sí, fue el editor. Y tú dices, dame su nombre para ponerlo en mi lista negra, man. Es uno de los grandes problemas que hemos tenido en el periodismo por años, sí. Sí, o sea, la manipulación de una entrevista cambiando el cabezal a lo contrario de lo que yo decía en la entrevista. Y ahora, o sea, pueden estar o no de acuerdo, no quiero que estén de acuerdo. Hay gente que si estuvieran de acuerdo conmigo me daría lepra, man. Pero que jueguen limpio, ¿no? Sí, y ahora en las redes sociales justamente ocurre eso, ¿no? Compartes una noticia viendo el encabezado y cuando abres la nota, pues resulta que sí, que pasa completamente lo contrario. Paco, queda poco tiempo, pero quiero aprovechar para preguntarte algo. ¿Tú cómo ves el tema de la izquierda y la derecha? Me refiero a que cuando se habló de la llegada de la izquierda a México con Andrés Manuel y ahora que está pasando en Colombia y en Chile y en Argentina, de repente desde la derecha se tiene como este miedo de decir, es que es esta izquierda antigua, ¿no? Que va a generar un solo Estado. Y no, serán ellos muy modernos, colega. Serán ellos muy modernos. ¿Todavía tenemos esta izquierda y esta derecha de antes? Tienes una izquierda que en México es la izquierda del siglo XIX, hombre. Avasallante, opresora, mentirosa, abusadora. ¿De dónde las cosas que de repente saltan a la opinión pública porque algún académico las descubre? ¿De dónde México ha sido despojado de más oro y plata en estos últimos 20 años que en toda la época de la colonia? No he oído a ningún portavoz de las derechas mineras diciendo, no, eso no es mentira. No he oído a ningún portavoz de las empresas mineras diciendo, pero la ganancia que tuvo México por ese oro y plata que le saqueamos, porque no hay tal. Y entonces tú dices, y ahora nosotros no somos modernos, y ustedes sí son modernos, pues son como personajes de Shakespeare, ¿sí? Nos quedamos pero en chafa. O sea,
No hay como tal, o sí hay como tal una izquierda y derecha moderna. ¿Qué es eso? ¿Moderno? ¿Qué es moderno? ¿Acorde a tus tiempos? Yo sigo pensando que Espartaco era toda madre y dirigió una rebelión de esclavos en la Roma imperial. Ok. Y por eso no soy moderno, pues ni modo. A mí me gustan los poemas de Guillermo Prieto, que era el gran poeta de mediados, fines del 19. Entonces no soy moderno por ello. Ok. Y esta derecha que es admiradora de Dora la Exploradora, no, hombre, no, son analfabetas funcionales. Son analfabetas funcionales y me van a decir que son modernos. No, hombre. Bueno, a ver. Yo reto a los capitotes de la derecha de este país a que sean capaces de recitar un pedacito, ni siquiera todo, del canto de... Deja poner la maldad en su lugar. Del canto de Calderón de la Barca sobre la prisión de su héroe y que se echen una cuarteta. ¿Tú crees que ellos que sí son modernos? No tengo aquí sí autoridad o calidad moral para criticar porque yo tampoco puedo. Es ahí sí ni me meto. Paco Ignacio, pregunta a la gente. A ver, no pregunta a la gente, más bien entiendo que es como una cuestión medio filosófica. Te dicen, el decir que hay libertad por el acceso a la información del Internet sin conciencia es... Ya hablabas tú un poquito de eso. Ya, yo creo que está muy hablado. ¿No? Está como este tipo de cosas. Oye, preguntan también por ahí, ¿crees que el gobierno de la 4T le hará daño a México? Sí, no, ¿por qué? ¿Perdón? Pregunta a la gente. ¿Le hará daño? ¿En qué sentido le puede hacer daño el gobierno de la 4T? En el sentido de aumentar el gasto social de tal manera que no haya madre soltera en este país que no reciban apoyo. En el sentido de promover cooperativas de pescadores. En el sentido de tener una defensa acérrima de la electricidad para todos y no para algunos y no como negocio. En el sentido de que en lugar de importar gasolina, la refinemos en México. O sea, ¿dónde está el pecado? ¿De veras somos tan malos, tan malos, tan malos? Cuando dicen, es que es un gobierno autoritario el de la 4T. Una prueba de autoritarismo. Hasta ahora ninguna, solo el insulto. ¿Son ustedes populistas? Pues sí, yo soy populista. ¿Cuál es la bronca? ¿Y ustedes qué son? ¿Ustedes son antipopulares? Sí, claro. ¿Ah? Una cuestión de enfoque. Es lo bonito del lenguaje que te permite revirar con singular puntería. Ok. Paco Ignacio, finalmente me gustaría conocer un punto de vista sobre esta, no sé si llamarlo exigencia que hizo el presidente López Obrador al gobierno español, la solicitud de disculpa, ¿no?, hacia los pueblos originarios. Sí, forma parte de toda una tendencia universal a reparación de errores históricos. A haberle pedido a la Alemania actual que respondiera frente a los excesos del nazismo contra judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, socialistas, el asesinato de masas. Era correcto, aunque tienes que reconocer que los que dieron la respuesta no eran nazis, ni eran herederos de los nazis. Entonces a veces resulta como muy chocante. ¿Por qué me pides cuentas a mí de algo que está en el pasado? Y la pregunta es, ¿por qué es tu pasado? Y tienes que mirarlo de una manera diferente a como lo estás mirando. Ahora, en esos temas siempre se critica que se pueden pedir todas las disculpas del mundo, pero si no hay una reparación del daño, pues se quedan en palabras. En este tipo de situaciones, ¿podría todavía hacerse alguna reparación del daño? Yo diría que sí, que los españoles nos mandaran a médicos, maestros, como mandaron durante el exilio republicano, y no nos mandaran a Iberdrola. Hola, sí. Todavía hay que decirle al gobierno español que si quiere exportar algo, no exporte empresas que son verdadero veneno para las sociedades en América Latina. ¿Y seguirán? O sea, ¿ves riesgo? Yo tenía una bola para ver el futuro, ¿vale? Una bola de ver el futuro. Fui a jugar boliche con ella y se jodió mi bola. Eso es bueno, ok. Paco Ignacio, pues muchísimas gracias. La verdad es que, ahí sí, maestrazo Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias por estar aquí. Muy amables. No, hombre. Bueno, pues de esta forma es como nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves, siguiente emisión del Conversatorio.
Y la verdad es que muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por contestar Un las preguntas de la placer. gente. O sea, buenísimo. Bueno, nos vemos. Chao, ya. Vámonos, bye.